Subtítulo: Instrucciones de los espíritus. La verdadera propiedad. 9. Al hombre solo le pertenece exclusivamente aquello que puede llevarse de este mundo. Lo que encuentra cuando llega, al igual que lo que deja cuando parte, lo disfruta mientras permanece en la tierra. No obstante, como está obligado a abandonarla, no tiene la posesión real de todos esos bienes, sino simplemente el usufructo. ¿Qué es lo que posee, entonces? Nada de lo que es para uso del cuerpo, todo lo que es para uso del alma, la inteligencia, los conocimientos, las cualidades morales. Eso es lo que trae y lo que se lleva consigo, lo que nadie puede arrebatarle, lo que le será de mayor utilidad en el otro mundo que en este. De él depende que sea más rico al partir que al llegar, porque de todo lo bueno que haya conquistado depende su posición futura. Cuando un hombre se marcha a un país lejano, arma su equipaje con los objetos que habrá de emplear en ese país, y deja los que le resultarían inútiles. Así pues, proceded del mismo modo en relación con la vida futura, y haced provisión de todo lo que allí os será necesario. Al viajero que llega a una posada se le ofrece buen alojamiento en el caso de que pueda pagarlo. Al de recursos más modestos, le corresponde uno menos agradable. En cuanto al que no tiene nada, irá a dormir sobre la paja. Eso mismo sucede con el hombre cuando llega al mundo de los espíritus, su lugar en este mundo está subordinado a sus recursos. Sin embargo, no habrá de pagarlo con oro. Nadie le preguntará: ¿cuánto tenías en la tierra? ¿Qué posición ocupabas? ¿Eras príncipe o artesano? Sino que se le preguntará: ¿qué traes contigo? No se evaluarán sus bienes ni sus títulos, sino la suma de las virtudes que posea. Ahora bien, en ese aspecto, el artesano puede ser más rico que el príncipe. En vano el rico alegará que antes de partir de la tierra pagó a precio de oro su ingreso al otro mundo. Le responderán: aquí no se compran los puestos, se conquistan mediante la práctica del bien. Con la moneda terrestre pudiste comprar campos, casas, palacios, pero aquí todo se paga con las cualidades del corazón. ¿Eres rico en esas cualidades? Sé bienvenido, y ve hacia uno de los lugares de la primera categoría, donde te esperan todas las felicidades. ¿Eres pobre en ellas? Ve a uno de los lugares de la última, donde serás tratado de acuerdo con tus recursos. Pascala. Ginebra, 1860. 10. Los bienes de la tierra pertenecen a Dios, que los distribuye según su voluntad. El hombre no es más que el usufructuario, el administrador, más o menos íntegro e inteligente, de esos bienes. A tal punto no constituyen una propiedad individual del hombre, que Dios invalida a menudo todas las previsiones, de modo que hace que la riqueza huya de aquel que se considera con los mejores títulos para poseerla. Probablemente diréis que eso se aplica a la riqueza hereditaria, pero no a la que se consigue con el trabajo. No cabe duda de que, si existe una riqueza legítima, es esta última, cuando se adquiere honestamente, porque una propiedad solo se obtiene legítimamente cuando para adquirirla no se ha hecho daño a nadie. Se pedirán cuentas hasta de un centavo mal habido, es decir, obtenido con perjuicio para alguien. Con todo, del hecho de que un hombre deba su riqueza a sí mismo, se concluye que al morir tendrá alguna ventaja por ello. Las precauciones que toma para transmitirla a sus descendientes no son inútiles muchas veces, porque, si Dios no quiere que alguno de ellos la reciba, nada prevalecerá contra su voluntad. ¿Puede ese hombre usar y abusar impunemente de su riqueza durante la vida, sin tener que rendir cuentas? No. Al permitirle que la adquiera, es probable que Dios tenga la intención de recompensarlo durante la vida presente, por sus esfuerzos, su valor, su perseverancia. No obstante, si solo la emplea para satisfacción de sus sentidos o de su orgullo, si esa riqueza se convierte en una causa de equivocación en sus manos, más le hubiera valido no poseerla, puesto que pierde por un lado lo que ha ganado por otro, y anula el mérito de su trabajo. Cuando deje la tierra, Dios le dirá que ya recibió su recompensa. M. Espíritu Protector, Bruselas, 1861. Subtítulo:
Empleo de la riqueza. 11. No podéis servir a Dios y a Mamón. Acordaos bien de eso, vosotros, a quienes domina el amor al oro, vosotros, que venderíais el alma para poseer tesoros, porque ellos dan lugar a que os elevéis por encima de los demás hombres, y os proporcionan el goce de las pasiones. No, no podéis servir a Dios y a Mamón. Así pues, si sentís vuestra alma dominada por la codicia de la carne, apresuraos a soltar el yugo que os oprime, porque Dios, justo y severo, os dirá: ¿qué has hecho, administrador infiel, con los bienes que te confié? Empleaste ese poderoso móvil de las buenas obras exclusivamente para tu satisfacción personal. ¿Cuál es, pues, el mejor empleo que se puede dar a la riqueza? Buscad la solución del problema en estas palabras: amaos los unos a los otros. Allí está el secreto para el correcto empleo de las riquezas. Quien se encuentre animado por el amor al prójimo tiene trazada claramente su línea de conducta. El empleo que agrada a Dios es la caridad, no esa caridad fría y egoísta, que consiste en esparcir alrededor suyo lo superfluo de una existencia dorada, sino la caridad plena de amor, que va en busca del desdichado y lo ayuda a levantarse sin humillarlo. Rico, da de lo que te sobra, haz más aún, da un poco de lo que te es necesario, porque aquello que crees que necesitas también te sobra. Pero da con sabiduría. No rechaces al que se queja, por temor a ser engañado. Por el contrario, ve hasta el origen del mal. Primero, consuela. A continuación, infórmate y observa si el trabajo, los consejos, el propio afecto, no serán más eficaces que tu limosna. Esparce alrededor tuyo, en abundancia, el amor de Dios, el amor al trabajo, el amor al prójimo. Invierte tus riquezas en la empresa que nunca fracasa y que te dará importantes intereses, la de las buenas obras. La riqueza de la inteligencia debe servirte tanto como la del oro. Esparce alrededor tuyo los tesoros de la instrucción, esparce sobre tus hermanos los tesoros de tu amor, pues habrán de fructificar. Chebegus. Burdeos, 1861. 12. Cuando considero cuán breve es la vida, me impresiona dolorosamente la incesante preocupación de que es objeto en vosotros el bienestar material, mientras que atribuís tan poca importancia a vuestro perfeccionamiento moral, al que consagráis poco o ningún tiempo, y que debe importaros para la eternidad. Podría decirse, al considerar la actividad que desplegáis, que se trata de una cuestión del más elevado interés para la humanidad, mientras que en la mayoría de los casos solo se trata de que os ponéis en condiciones de satisfacer necesidades exageradas o la vanidad, o de que os entregáis a excesos. ¿Cuántas aflicciones, inquietudes y tormentos se imponen cada uno? ¿Cuántas noches de insomnio para incrementar una fortuna que muchas veces es más que suficiente? Para colmo de la ceguera, no es raro encontrar personas esclavizadas a penosos trabajos por el apego descontrolado a las riquezas y a los goces que proporciona, que se vanaglorian de una existencia a la cual denominan de sacrificios y méritos, como si trabajasen para los otros y no para ellos mismos. Insensatos. ¿Acaso creéis realmente que os serán tomados en cuenta los cuidados y los esfuerzos que invertís impulsados por el egoísmo, la ambición o el orgullo, mientras que descuidáis vuestro porvenir, así como los deberes que la solidaridad fraterna impone a todos los que gozan de las ventajas de la vida social? Apenas habéis pensado en vuestro cuerpo y en su bienestar. Sus goces han sido el exclusivo objeto de vuestro egoísta esmero. Por ese cuerpo, que habrá de morir, habéis despreciado a vuestro espíritu, que vivirá para siempre. Por eso mismo, ese señor tan mimado y acariciado se ha vuelto vuestro tirano. Él comanda a vuestro espíritu, que se ha convertido en su esclavo. Seráse el objetivo de la existencia que Dios os concedió. Un espíritu protector. Cracovia, 1861. 13. Puesto que el hombre es el depositario, el administrador de los bienes que Dios ha puesto en sus manos, se le pedirán rigurosas cuentas del empleo que les haya dado, en virtud de su libre albedrío. El mal uso consiste en hacerlos servir exclusivamente para su satisfacción personal. Por el contrario,
El empleo de esos bienes es satisfactorio siempre que de él resulte algún bien para los demás. El mérito es proporcional al sacrificio que el hombre se impone. La beneficencia no es más que una de las maneras de emplear la riqueza, atenúa la miseria actual, aplaca el hambre, preserva del frío y proporciona asilo a quien no lo tiene. No obstante, hay un deber que es al mismo tiempo imperioso y meritorio, el de prevenir la miseria. Esa es la misión de las grandes riquezas, mediante los trabajos de toda índole que con ellas se pueden ejecutar. Y aunque se extraiga un legítimo provecho de esos trabajos, el bien no dejará de existir, porque el trabajo desarrolla la inteligencia y enaltece la dignidad del hombre. Siempre ha habido de poder decir que gana el pan que come, mientras que la limosna humilla y degrada. La riqueza concentrada en una sola mano debe ser como un manantial de agua viva que esparce la fecundidad y el bienestar alrededor suyo. Oh, vosotros, los que sois ricos, que empleáis la riqueza según los designios del Señor, vuestro corazón será el primero en saciar su sed en esa fuente bienhechora. Disfrutaréis incluso en esta vida los inefables goces del alma, en vez de los goces materiales del egoísta, que dejan vacío el corazón. Vuestros nombres serán bendecidos en la tierra, y cuando la dejéis, el soberano Señor os dirá, como en la parábola de los talentos: bien, servidor bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. En esa parábola, el servidor que enterró el dinero que le había sido confiado, ¿no es la imagen de los avaros, en cuyas manos la riqueza se mantiene improductiva? Con todo, si Jesús habla principalmente de limosnas, eso se debe a que en aquel tiempo y en el país en que vivía no se conocían los trabajos que las artes y la industria crearon más tarde, y en los cuales la riqueza puede ser empleada útilmente, para el bien general. Por consiguiente, a todos los que pueden dar, poco o mucho, les diré: dad limosna cuando sea necesario. No obstante, en lo posible, convertidla en un salario, a fin de que el que la reciba no se avergüence de ella. Fenelón, Argel, 1860. Subtítulo: Desprendimiento de los bienes terrenales. 14. Vengo, hermanos míos, amigos míos, a traeros mi óbolo, para ayudaros a avanzar con valor por la senda del mejoramiento en la que habéis ingresado. Nosotros nos debemos unos a otros. La regeneración solo será viable mediante la unión sincera y fraternal entre los espíritus y los encarnados. El apego a los bienes terrenales es una de las mayores trabas para vuestro adelanto moral y espiritual. Por ese afán de poseer destruís vuestras facultades de amar, al aplicarlas completamente a las cosas materiales. Sed sinceros. ¿Proporciona la riqueza una felicidad plena? Cuando vuestros cofres están repletos, ¿no hay siempre un vacío en vuestro corazón? En el fondo de ese cesto de flores, ¿no hay siempre un reptil oculto? Comprendo la satisfacción, legítima por supuesto, que experimenta el hombre que gracias a su trabajo honrado y constante ha obtenido riquezas. No obstante, entre esa satisfacción, tan natural y que Dios aprueba, y un apego que absorbe los demás sentimientos y paraliza los impulsos del corazón, existe mucha distancia, tanta como la que separa la prodigalidad exagerada de la sórdida avaricia, dos vicios entre los cuales Dios ha colocado la caridad, sagrada y saludable virtud, que enseña al rico a dar sin ostentación, para que el pobre reciba sin menoscabo. Ya sea que la riqueza provenga de vuestra familia, o que la hayáis ganado con vuestro trabajo, hay algo que jamás debéis olvidar, que todo viene de Dios y todo retorna a Dios. Nada os pertenece en la tierra, ni siquiera vuestro propio cuerpo, pues la muerte os despoja de él, como también de todos los bienes materiales. Vosotros sois depositarios y no propietarios, no os engañéis. Dios os hizo un préstamo, debéis devolvérselo. Él os presta con la condición de que lo superfluo, al menos, retorne a favor de los que no tienen siquiera lo necesario. Uno de vuestros amigos os presta una suma. Por poco honestos que seáis, procuráis devolvérsela escrupulosamente, y le quedáis agradecidos. Pues bien, esa es la situación del hombre rico. Dios es el amigo celestial que le ha prestado la riqueza.
solo le pide a cambio amor y reconocimiento, si bien le exige que por su parte dé a los pobres, pues el Padre los considera a sus hijos tanto como al rico. Los bienes que el Señor os ha confiado excitan en vuestros corazones una ardiente y descontrolada codicia. ¿Habéis reflexionado, cuando os apegáis sin moderación a una riqueza perecedera y pasajera como vosotros mismos, que llegará el día en que deberéis rendir cuentas a Dios de lo que de él procede? ¿Olvidáis que, a causa de la riqueza, estáis revestidos del carácter sagrado de ministros de la caridad en la tierra, para que seáis sus dispensadores inteligentes? Así pues, cuando empleáis para vuestro exclusivo provecho lo que se os ha confiado, ¿qué sois, sino depositarios infieles? ¿Qué resulta de ese olvido voluntario de vuestros deberes? La muerte, inflexible e inexorable, rasga el velo bajo el cual os ocultabais, y os obliga a rendir cuentas al amigo que os favoreció, y que en ese momento se presenta ante vosotros con la toga del juez. En vano procuráis engañaros en la tierra, coloreando con el nombre de virtud lo que muchas veces solo es egoísmo. En vano denomináis economía y previsión a lo que no es otra cosa que ambición y avaricia, o generosidad a lo que simplemente es prodigalidad para vuestro beneficio. Un padre de familia, por ejemplo, se abstendrá de practicar la caridad, economizará, acumulará oro, y alegará que es para dejar a sus hijos la mayor suma posible de bienes, para evitar que caigan en la miseria. Eso es legítimo y paternal, convengo en ello, y nadie habrá de censurarlo. No obstante, ¿será siempre el único motivo que lo guía? ¿No se tratará en muchas ocasiones de un compromiso con su conciencia, para justificar ante sí mismo y ante el mundo su apego personal a los bienes terrenales? Con todo, aunque admitamos que el amor paternal sea su único móvil, ¿será un motivo para que olvide a sus hermanos ante Dios? Cuando ya tiene lo superfluo, ¿dejará a sus hijos en la miseria por el hecho de que tengan algo menos de lo que les sobra? ¿Endurecer sus corazones? ¿No será darles una lección de egoísmo? Padres y madres, cometéis un grave error si creéis que de ese modo conquistáis mayor afecto de parte de vuestros hijos. Cuando les enseñáis a ser egoístas para con los demás, les enseñáis a hacerlo en relación con vosotros mismos. Cuando un hombre ha trabajado mucho, y con el sudor de su frente ha acumulado bienes, le oiréis decir a menudo que cuando el dinero se ha ganado de ese modo se conoce mejor su valor. No hay verdad más grande. Pues bien, que ese hombre, que dice conocer bien el valor del dinero, practique la caridad según sus posibilidades, y tendrá más mérito que aquel que, nacido en la abundancia, ignora la ardua fatiga del trabajo. Por el contrario, si ese hombre que se acuerda de sus penas, de sus esfuerzos, fuera egoísta e indiferente para con los pobres, será mucho más culpable que el otro, porque cuanto más conoce cada uno, por sí mismo, los dolores ocultos de la miseria, tanto mayor será su deber de aliviar los de los demás. Lamentablemente, en el hombre rico siempre existe un sentimiento tan intenso como el apego a la riqueza, el orgullo. No es raro ver que un nuevo rico, en vez de ayudar al desventurado que implora su asistencia, lo aturde con la narración de sus esfuerzos y sus habilidades, para decirle por último, haz lo que yo hice. Según él, la bondad de Dios no ha intervenido para nada en la obtención de la riqueza que acumuló, solo atribuye el mérito a sí mismo. El orgullo le pone una venda sobre los ojos y le tapa los oídos. Pese a toda su inteligencia y su aptitud, no comprende que Dios puede hacerlo caer con una sola palabra. Despilfarrar la riqueza no es una demostración de desprendimiento de los bienes terrenales, sino descuido e indiferencia. El hombre, depositario de esos bienes, no tiene derecho a dilapidarlos, como tampoco a confiscarlos para su provecho. La prodigalidad no es generosidad, muchas veces constituye una forma del egoísmo. Todo aquel que, para satisfacer su capricho, entrega a manos llenas del oro que posee, no daría un centavo para prestar un servicio. El desapego de los bienes terrenales consiste en apreciar la riqueza en su justo valor, en saber servirse de ella en beneficio de los otros y no solo de vosotros mismos, en no sacrificar por ella los intereses de la vida futura,
así como en perderla sin quejarse, en caso de que Dios disponga quitárosla. Si, por obra de reveses imprevistos, os convertís en otro Job, decid como él: Señor, tú me diste la riqueza, tú me la has quitado, hágase tu voluntad. Ese es el verdadero desprendimiento. En primer lugar, sed sumisos. Tened fe en aquel que habiéndoos dado y quitado, puede restituiros nuevamente lo que os quitó. Resistid con valor al abatimiento y la desesperación, que paralizan vuestras fuerzas. Cuando Dios os lance un golpe, jamás olvidéis que al lado de la más ardua prueba, Él siempre coloca un consuelo. Pero pensad, sobre todo, que hay bienes infinitamente más preciosos que los de la tierra, y ese pensamiento os ayudará a desprenderos de estos últimos. El escaso valor que se atribuye a una cosa hace menos difícil su pérdida. El hombre que se apega a sus bienes de la tierra es como un niño que solo ve el momento presente. El que se desprende de ellos es como un adulto que ve las cosas más importantes, porque comprende estas palabras proféticas del Salvador: Mi reino no es de este mundo. El Señor no ordena a nadie que se despoje de lo que posee, para que quede reducido a una mendicidad voluntaria, pues quien obrara de ese modo se convertiría en una carga para la sociedad. Proceder así sería comprender mal el desprendimiento de los bienes terrenales. Sería un egoísmo de otro tipo, porque el hombre se eximiría de la responsabilidad que la riqueza hace pesar sobre el que la posee. Dios la concede a quien mejor le parece, a fin de que la administre en provecho de todos. Por consiguiente, el rico tiene una misión, que él puede hacer agradable y provechosa para sí mismo. Rechazar la riqueza cuando Dios os la da, significa renunciar a los beneficios del bien que puede hacerse cuando se la administra con sabiduría. Saber pasar sin ella cuando no se la tiene, saber emplearla útilmente cuando se la posee, saber sacrificarla cuando es necesario, significa obrar según los designios del Señor. Aquel a cuyas manos ha llegado lo que en el mundo se llama una buena fortuna, exclame: Dios mío, me has enviado un nuevo encargo, dame la fuerza para cumplirlo según tu santa voluntad. Esto es, amigos míos, lo que deseaba enseñaros acerca del desprendimiento de los bienes terrenales. Resumiré lo que he expuesto diciendo: sabed contentaros con poco. Si sois pobres, no envidiéis a los ricos, porque la fortuna no es necesaria para la felicidad. Si sois ricos, no olvidéis que esos bienes están a vuestro cuidado, y que deberéis justificar su empleo como si rindierais cuenta de una tutela. No seáis depositarios infieles, utilizándolos para la satisfacción de vuestro orgullo y de vuestra sensualidad. No os consideréis con derecho a disponer, para vuestro exclusivo provecho, de lo que solo es un préstamo, y no una donación. Si no sabéis devolver, no tenéis derecho a pedir, y acordaos de que aquel que da a los pobres, salda la deuda que ha contraído para con Dios. Lacordaire, Constantina, 1863. Subtítulo: Transmisión de la riqueza. 15. El principio en virtud del cual el hombre solo es depositario de la riqueza de que Dios le permite gozar durante la vida, ¿le quita el derecho de transmitirla a sus descendientes? El hombre puede transmitir perfectamente, al morir, aquello de que ha gozado durante la vida, porque el efecto de ese derecho está siempre subordinado a la voluntad de Dios, que puede, cuando lo desee, impedir que los descendientes hagan usufructo de esos bienes. No es otro el motivo por el cual se arruinan fortunas que parecen sólidamente constituidas. La voluntad del hombre para conservar en las manos de sus descendientes la riqueza que posees, pues, impotente, aunque eso no lo priva del derecho de transmitir el préstamo que han recibido, puesto que Dios se lo quitará cuando lo considere conveniente. San Luis. París, 1860.